versículos del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias porque tu promesa es inmutable. Cuando tú juras porque me ibas a bendecir, siempre será así. Tu bien y tu misericordia me siguen todos los días de mi vida. Te doy gracias. Por eso rindo mi corazón, mis pensamientos, mis emociones quedan en la cruz. Háblame que tu sierva escucha. Te doy gracias por alumbrar mi entendimiento, darme conocimiento, el temor de Dios y el dominio propio para vivir en tu verdad, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, porque tú has dicho que de cierto nos bendecirás con abundancia y nos multiplicarás grandemente. Y nos estás pidiendo, Señor, paciencia, Señor, porque los que esperamos pacientemente alcanzamos tus promesas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 7. Vamos a leer versículo 1 a 4. Isaías, capítulo 7, versículo 1 al 4. ¿Amén? Dice el versículo 1 en el libro de Isaías. Isaías lo encontramos Nuevo Testamento, no, después de Salmos, Proverbios. El Antiguo Testamento. Eso por ahí por Jeremías. Listo, Isaías capítulo 7, versículos 1 a 4. Dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y de Peca, hijo de Remarías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remarías. En el Antiguo Testamento, la manera como se establecía contacto con Dios, no por que Dios lo hubiese querido así, sino como consecuencia de las acciones que tuvieron lugar después de la caída, se fracturó, se rompió la comunicación y la conexión que debía existir con Dios. Porque vale la pena mencionar que en el principio, como dice la Escritura en algún momento, en el principio no fue así.
En el principio, la comunión y la comunicación que Dios tenía con su Hijo, con su creación, era directa, ¿cierto? Hasta el punto que podemos ubicar en el huerto del Edén a Adán y a Eva, que dice la Escritura que se paseaban en todo momento y tenían interacción con Dios. Ustedes han escuchado gran cantidad de veces que de aquí se haya dicho que la gran bendición que recibió el hombre en principio fue poder escuchar la voz de Dios. De hecho, lo primero que escuchó literalmente fue lo que Dios dijo y cómo manifestó su bendición. Pero también lo primero que perdió fue eso. Lo primero que recibió fue de parte de Dios escuchar la voz de Dios. El ser humano fue creado y no había escuchado nada ni a nadie más. Y lo primero que escuchó fue a Dios diciéndole: multiplícate y enseñoréate sobre todo lo que hay alrededor tuyo. Y cosa curiosa, ese regalo que significaba poder tener intimidad, comunión, cercanía y dirección de parte de Dios, le duró poco, porque fue lo primero que perdió. Y ustedes dirán o se preguntarán, ¿por qué fue lo primero que perdió? Génesis nos habla de cómo el hombre cambia su perspectiva del mundo, ya no basado en lo que escuchaba de Dios, sino en lo que veía. Cuando se produce la caída, ya no es el hombre esperando a ver Dios qué le dice que haga, sino el hombre viendo a ver qué es lo que puede que haga. ¿En qué momento se da esto? Cuando los ojos fueron abiertos. Recuerdan que usted dice la palabra que Dios les pregunta a ellos, ¿y por qué sabes que estás desnudo? Es que inmediatamente Dios le dice, ya sé, comiste o hiciste lo que no debías haber hecho. Entonces lo primero que obtiene el hombre es la comunión con Dios para tener contacto, pero igualmente lo primero que el diablo busca es evitar que esa comunión se dé, es decir, romper la conexión. En las guerras, es sabido, cuentan los historiadores, que lo primero que se buscaba para obtener la victoria y menguar la fuerza del oponente era romper sus comunicaciones. Ustedes recuerdan, y no sé si ahora lo toquemos, pero el Espíritu Santo me recuerda en este momento, en Nehemías, cuando el pueblo estaba reconstruyendo los muros, ustedes recuerdan que hay un momento en que Nehemías los reúne a todos y les dice que van a trabajar por grupos, pero que cada grupo va a tener una trompeta y que van a tocar la trompeta si se dan cuenta de que están siendo atacados, para que cada uno llegue a apoyar al otro. Y por allá la Escritura también nos recuerda de que si no se identifica el sonido de la trompeta, ¿cómo se van a dar cuenta si es una señal de avance, de retroceso, de cuidado, de guardia? Es decir, que lo que se escuchaba era tan significativo para saber qué posición tener. No sé si ustedes no lo sabían o no se lo han preguntado. Cuando uno veía en las películas, ¿cierto? Y uno veía a los soldados, a la caballería, y no era que este no era el reggaetón de ese entonces. Era que tenían unos comandos, unas instrucciones que se comunicaban a través de la música. Y si no los identificaban, si no lo sabían, pues no sabían qué hacer. Si ustedes han visto alguna vez un partido de béisbol y ven al catcher, que es el que está recibiendo la pelota, ustedes lo ven que hace con el dedo, no es que le dio un ataque o que tiene un tic. Está dando unas instrucciones al pitcher diciéndole por dónde debe o no ubicar la bola. Hay códigos de comunicación que son vitales para poder entenderse los unos a los otros. Eso es forma básica, es básico del elemento de comunicación entre los seres humanos. Para que entendamos cómo era de vital que el hombre pudiese acceder a escuchar la voz de Dios, pero también pudiese mantener ese don de poder comunicarse con Dios. Llega entonces el enemigo, pervierte y trastorna todas las cosas, y resulta que el hombre ya no se guía por lo que escucha de parte de Dios, sino que se guía por lo que ve. En este entonces nos encontramos con eso.
se tocaba la trompeta y sabía si se avanzaba o si se retrocedía. Los cuernos, en ese entonces no eran lo que ahora significan los cuernos para nosotros o para algunos, sino significaban llamado a. Era una señal que se emitía. Era declarar qué era lo que Dios decía que hiciera. Entonces, vital que entendamos, lo que acabamos de leer es una conversación entre Dios e Isaías. Pero esta conversación se da en el contexto de que estaban siendo amenazados por los reyes que estaban alrededor para ser invadidos. Había siempre conflicto entre ellos. Y en el pasado, como consecuencia de haberse roto esa comunicación entre Dios y el hombre directamente, lo que sucedió fue que Dios estableció comunicación para con su pueblo a través de profetas. ¿Ustedes recuerdan el inicio de esto? ¿En qué momento toma lugar esto? ¿Recuerdan? ¿Alguien puede decir, por ejemplo, cuándo tienen por ahí memoria de que se genera esta ruptura de comunicación directa con Dios? Pues ya hablamos de Adán, pero que podamos citar algún ejemplo bíblico que ustedes recuerden. ¿No? Noé. Por ejemplo, ¿en qué momento fue con Noé? Sí, cuando le dice a todo el mundo que suban al arca. Ya, ok. ¿En qué otro momento se da el evento en que Dios decide comunicarse no con el pueblo, sino a través de alguien con el pueblo? Con Abraham, Abraham, ¿en qué momento? en que él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y te haré de ti una nación grande. Bueno, ahí es una comunicación unidireccional. También recuerden ustedes que hubo un momento en el que Moisés, bajando del monte, después de tener un contacto y una comunión esplendorosa con Dios, se va a dirigir al pueblo y el pueblo le dice, queremos que seas tú el que nos hable, y que no nos hable Dios. Tú, Dios no, porque creían y sabían que por su condición pecaminosa podían verse muertos, además eso era lo que se decía entre el pueblo. Entonces, para que ustedes noten cómo en algún momento muy puntual de la historia bíblica, el ser humano dejó de querer comunicarse con Dios directamente porque se concibió pecador, apartado o seguramente pensó que no necesitaba de Dios, sino que podía contar con un interlocutor. Uno de los principios básicos del cristianismo es que nosotros no necesitamos intermediarios. Eso es algo de lo que nos hemos desprendido de las enseñanzas de algún tipo de adoctrinamiento previo, no importa en qué iglesia o en qué religión, digámoslo así, hubiésemos militado en el pasado. Porque siempre nos han vendido la idea de que necesitamos a alguien más. Y cuando digo a alguien, porque es bíblico, necesitamos a Jesús para poder llegar al Padre. Eso no lo podemos pasar por alto. Pero nos vendieron en algún momento la idea de que necesitamos de alguien físicamente, de alguien humano que sirviese de intercesor. Esta es la razón por la que hoy en día todavía la religión grande, universal, y digo universal, ¿ustedes saben por qué se llama universal? ¿Y quién es la iglesia universal? La católica. Porque el catolicismo literalmente significa universal. Cuando se dice la religión católica, está hablando de la religión universal. Ellos se concibieron a sí mismos como la religión que llegaba a todo el mundo. Por eso es lo que significa catolicismo. Entonces, nos encontramos con un escenario en el que tiene que haber comunicación, pero hay interferencia en esa comunicación. Y uno diría que conforme pasan los tiempos, debería mejorar la comunicación y la comunión. Y puede que mejore comunicación, pero no sé si la comunión. Ya me explico. Siguiendo esa línea de tiempo y los avances científicos que hay, en el pasado se comunicaban, cogían a los jinetes, caballo y se demoraban 20 días en llegar y daban el mensaje, llegaban la carta. Y ahí se pasó a cosas mucho más rápidas, los sonidos, ¿cierto? Los tambores, y eso lo replicaban, así que se comunicaban tribus o pueblos. Luego, mucho más adelante, llega algo que llamaron el telégrafo, por ejemplo, que era un coso que hundían y por un cable llegaba a X distancia y
Algunos de nosotros nos tocó alcanzar a ver todavía lo que significaba un telegrama, Mm. ¿cierto? Victoria, ¿tienes idea de qué es un telegrama? No. ¿Alguien nos puede retroalimentar qué es un Un telegrama? mensaje en cortas palabras. Un mensaje en Escrito. corto. Pero uno tenía que ir a Telecom. No podía mandar eso. Uno tenía que ir allá Tenía que ir a las oficinas. a las oficinas centrales. Uno escribía en un papelito algo corto y ellos seguro lo escribían con algo y lo enviaban y eso llegaba por correo. A una persona era bien curioso, no eran muchas palabras las que se podía hacer porque eso tenía un costo. Entonces uno iba a una oficina de correos y ahí decía, quiero enviar un telegrama a fulano de tal. Entonces, y le llegaba a la persona un telegrama, era una hoja como delgadita, medio transparente, En su sobre. en su sobre, y se abría y era más el sobre que lo que decía. Pero es la manera de comunicarse. Luego apareció, bueno, luego no, simultáneamente estábamos con la radio, en fin, y noten ustedes cómo las comunicaciones entre los hombres progresivamente fueron aumentando y mejorándose. Las señales de humo. En un principio era así era como se comunicaban, señales de humo, Y en el mar, las luces. los faros, las estrellas, bueno, tantas maneras que el hombre tiene de comunicarse. Pero a propósito de recibir y escuchar una señal, el hombre le apostó para que fuera la ciencia quien le dijese cómo escucharse entre sí mismo. Y pongo el tema de la ciencia porque es muy curioso. 100 años atrás las comunicaciones existían, pero para nada eran tan excelsas como lo son ahora. 50 años atrás las comunicaciones mejoraron, pero para nada eran como son ahora. 20 años atrás hubo grandes avances, pero nada con lo que son ahora. Y sobre todo nada con lo que serán. Esto es importante. Pero no importa qué tanto se avance en la comunicación entre los hombres, pareciera que eso nos aleja más de la comunicación con Dios. Porque pasamos de el estéreo en la televisión, por ejemplo la señal, apareció los televisores que eran de gas, ¿cierto? Luego, primero fueron transmisores, luego gas, luego plasma, luego LCD sí. Luego las pantallas táctiles, apareció el HD, que era una maravilla, luego apareció el aparecieron por K, 2K, 3K, 4K, hoy se habla de ultra, yo no sé K, y hay veces que ahora se ve la televisión y no sabe si la persona está fuera de ella o está dentro, por de lo nítida que es. Pero eso no ha mejorado para nada la comunicación entre el hombre y Dios. Y es sencillo, el pasaje que leíamos ahora hablaba de cómo encontrar la señal que Dios ha estado hablando del ser humano. Porque Dios nunca nos ha dejado de hablar. Nunca. Aun cuando hubo silencio por casi 400 años al pueblo de Dios, que se desapareció, no hubo profetas, a eso me refiero con que no se escuchó la voz de Dios, Dios nunca dejó de hablarle al ser humano, a donde podemos escuchar la voz de Dios. Que eso se da en qué momento y en qué aspecto, en qué lugar de nosotros se da esa comunicación. En nuestro corazón. En nuestro corazón. Pero el detalle es cómo el corazón identifica que quien está hablando es Dios. ¿Cómo se han planteado ustedes en algún momento esa pregunta, si se la han hecho? ¿Cómo sé que lo que estoy escuchando en mi corazón es de Dios o no es de Dios? ¿Cuál sería una premisa que tendríamos que tener en cuenta ante esta pregunta? Que esté la Biblia, que sea la palabra. Que sea bíblico, ok, ese tendría que ser el primer paso. ¿Sería el único? Es una pregunta capciosa, con cascarita. ¿Sería el único? Lo que pasa es que uno dice, quiero saber si este trabajo me conviene, o este hombre me conviene, o este negocio me conviene. Allí en la Biblia no dice, sí le conviene el negocio, sino que uno de tanto leer la palabra, de tener comunión con Dios, Dios le va poniendo a uno en el corazón pensamientos de paz, pensamientos de seguridad.
y no se puede decir que es por la emoción de intranquilidad o de paz que yo me debo seguir basando en porque las emociones van a jugar una mala pasada, porque ahí puede inmiscuirse mi deseo, ¿cierto? Por eso hemos hablado siempre de entregar el deseo. Entrego este deseo y descanso en tu paz. Descanso es que espero en ese tiempo en que las cosas se van a dar o no se dieron. Entonces no, Dios no quería. Pero es importantísimo no dejarnos guiar por las emociones y sentimientos. Porque tengo paz, porque lo que vino a restaurar Dios con la relación del Señor Jesús es nuestra paz con Él. ¿Cierto? Romanos 5:1 dice que fuimos justificados, ahora tenemos paz para con Dios. Resulta que yo no me puedo dejar entonces, porque es que mis emociones me dicen que no, y me dicen, no, son muy ambivalentes y hoy están y mañana no están. Es entregar esa situación a Dios. Y con un atenuante, por eso decía que la pregunta tenía cascarita, porque uno diría lo primero es la Biblia, y sí debe ser la Biblia. Pero imagínense, les pongo este caso hipotético, que tal vez no es tan hipotético, una persona que esté teniendo dificultades en su matrimonio, y está hombre o mujer, y esté pensando si debe o no debe dejar a su cónyuge. Y abre la palabra y encuentra, por lo tanto Dios, Moisés le dio carta de divorcio. Y dice, ¡ay, esta es! ¡La tengo! Entonces, la primera opción es ver qué dice Dios. Correcto, tal claro. Pero Dios no solamente va a hablar acerca de lo que quiere darnos a entender en ese solo versículo o en esa sola ocasión. Dios va a mantener un mensaje, pueden llamarlo discurso si quieren así en la Biblia, que va a ser muy consistente y nunca se va a contradecir. Esa es la línea. Entonces yo encuentro el versículo, pero es como para ir desmadejando el madejo, o ir sacando el hilo. Esa fue la puntica de la piola. Ahora empiezo a alarla, a ver hasta dónde me lleva. Y siempre se tiene que mantener ese hilo que conduce. Entonces no sería, encontré ya el versículo para divorciarme, porque muchos cogen la palabra así. Muchos viven la palabra así. Escuchaba muchos años atrás, alguien decía que lo utilizaban como el lorito de las ferias de pueblo, que selecciona la tarjetica de la buena suerte y le da una palabrita de aliento a la persona. La palabra de Dios no debe ser así. Van a haber momentos, y seguramente los han existido, en los que de manera insospechada o tal vez como oración, uno está preguntándole a Dios, esperando respuesta, leyó la escritura y encontró una que no fue que le convenía, pero que usted sabe. ¿Cómo lo sabe? Usted sabe porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de que por allí es la cosa. Y ese debería ser el principio para que nosotros empecemos a escuchar de nuevo la voz de Dios. Y digo de nuevo no porque no lo hayamos hecho o no lo estemos haciendo, es para que ejercitemos lo que significa escuchar la señal de Dios que siempre ha estado presente. Dios nunca ha dejado de hablarnos, porque para nosotros los cristianos, desde el momento en que el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, fue la manera de Dios intentar, no solamente intentar, de lograr comunicarse con nosotros. Ahora ya no es manifiesto, pero años atrás yo me acuerdo cuando compraron televisor en nuestra casa, el televisor de transistores, que era una caja gigantesca con una pantalla nada nutricionista, ¿cierto? Toda gordita, toda grande. ¿Y qué hacía cuando llegaba el televisor de ese tipo a la casa de uno? A uno lo trepaban al techo, al más joven, al más muchacho, lo trepaban al techo con la antena, que estaba conectado a un cable, y desde allá arriba uno empezaba a girarla, y allá abajo, él allí, mueva a la derecha, a la izquierda. Y uno se bajaba, y cuando se bajaba se caía el palo y se volvía a caer la señal. Pero hago la analogía, más bien la anécdota, porque no importa que la antena no recibiera la señal correctamente, no significaba eso de que la señal no estuviese presente. No sé si me hago entender, ¿ok? Si yo no encontraba la señal, no significaba que la señal no estuviera allí. Es más, en muchas ocasiones uno decía que la señal es débil, ¿cierto? Ahora pasa.
Cuando uno ve el celular y está buscando el wifi, es que tiene una rayita y está débil la señal. En muchas ocasiones no es un tema de si la señal está débil o no, porque debe haber un emisor. Pero para que haya un emisor y se dé comunicación, tiene que también existir un receptor. Entonces, la señal de Dios siempre está moviéndose, siempre está presente, siempre está allí. Lo que en muchas ocasiones nos toca hacer a nosotros como cajas receptoras es disponernos y ajustarnos. Si hay algo molesto, y sobre todo se veía con la tecnología anterior, escuchar un radio. Ahora los radios digitales se encuentran solitas las emisoras. Y es muy raro encontrar una donde para y está... Pero antes dependía del pulso que se tenía para poder caer y que sonara perfecto. Cuando llegó la tecnología digital era fácil porque uno sabía que si cayó en el 5. Pero cuando los radios eran del dial que era puro pulso, uno se demoraba a veces en que cayera en la nota. Pero la señal siempre estaba allí. Lo que se necesitaba era ajuste del receptor. Dios siempre ha estado hablando. Y en este caso, ahora que leíamos de Isaías, él decía que en un principio Dios, por petición del hombre, decide hablarle al hombre a través de profetas. Y los profetas eran la voz de Dios. Pero hoy en día, para nosotros los creyentes en Cristo, las cosas cambiaron. La señal no ha dejado de ser emitida nunca. Pero hubo un gran cambio, una gran diferencia. Y fue que ya no necesitábamos de intermediarios. Ya no necesitábamos de profeta, de pastor, de ministro, para que Él intercediera por mí ante Dios. Por eso el contexto y el concepto que Dios ha procurado que nosotros contemos y compartamos con ustedes es de que no necesitamos a un tercero para que nos lleve a Dios. O no necesitamos a alguien más para que interceda por nosotros con Dios. Porque Dios nos ha dado esa prerrogativa de poder establecer contacto directo con Él. Él siempre está hablándonos. Lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros es saber escuchar. ¿Y cómo vamos a saber escuchar? Les daba el ejemplo ahora del tema del divorcio, carta de divorcio. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué es lo que Dios dice? No solamente en el momento, qué es lo que Dios ha dicho alrededor de esa circunstancia en toda la historia y en todos los pasajes bíblicos. ¿Necesitamos para eso conocer cada detalle de la Escritura? Por supuesto que no. Pero sí necesitamos tener a la persona que nos da la sintonía, si la palabra aplica, para poder escuchar la voz de Dios de manera correcta. Que nosotros sepamos, entiendo, pero hay algo que todavía no está muy claro, o sea, necesito afinar un poco más. Y ese afinar puede significar oración, puede significar más lectura de la palabra, o puede significar una combinación de eso, además de buscar o escuchar consejos. Cuando yo tengo el compendio de esas cosas y las agrupo, digo, ok, Dios, creo que entiendo qué es lo que quieres que haga. Y ahí entonces en la caja receptora se ha dispuesto para reencontrarse en comunicación con Dios de manera directa, no a través de alguien. Dios siempre quiso comunicarse con el ser humano de forma directa. Los invito a que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Amén. Romanos 8, versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Leamos acá. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mantengan el contexto de los versículos que acabamos de leer, pero en este momento enfoquen su atención en el 15. Que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Háganme una síntesis de este versículo. ¿Qué dijo Dios ahí para ustedes? ¿Qué les dijo Dios? ¿Qué les habló? Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Estamos en la oscuridad y ahora la luz. Que estamos en la oscuridad, ahora en la luz. A propósito de comunicación, ¿qué entendemos que hay allí? De señal, ¿qué entendemos que hay allí? El que nos dio el Espíritu. Nos dio el Espíritu Santo. Por conclusión, por conexión. Si nos dio el Espíritu Santo y dice que no nos ha dado espíritu de esclavitud, ¿qué nos está diciendo? A ver, miren que la escritura es así, es de sabia y sencilla y clara. ¿Qué nos está diciendo? Que hay dos espíritus. Como mínimo, hay dos espíritus. Ojo, no quiero decir, no vamos a personificar el espíritu. Mantengan el contexto de la señal. ¿Ok? Es decir, que la señal que se está emitiendo puede venir de dos fuentes. Y en este caso, una de las fuentes es el espíritu de esclavitud y la otra fuente es el que nos trae a libertad. Esto para indicar de que en el aire, donde viajan las ondas sonoras, hay infinidad de señales. Si cogiéramos, no somos tan conscientes de esto porque lo entendemos y lo asumimos per se. Pero si uno mirara un radio y la cantidad de opciones que hay en FM, en AM y en todas las bandas que hay, y puede coger, dependiendo del radio que tenga, la emisora de Rusia, la otra que está en Argentina, la de inglés, la de francés, y uno dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Pues los que saben de la física y el tema de comunicación explicarán perfectamente, pero para uno sencillo mortal, uno lo que entiende es que las ondas sonoras están presentes en el aire y que, ojo, hay muchas. Por eso es que la antena del carro, a donde uno vaya, y en donde esté más abierto, o hay buena señal o no hay buena, porque las ondas están en el... Están presentes. Y esto es vital que lo tengamos en cuenta, porque para darnos cuenta si Dios es quien nos habla, nosotros tenemos que saber de que puede que exista otro. No solamente que puede, de que existe otro tipo de señal que también está constantemente siendo emitida. Y si yo no tengo afinado mi oído con Dios, y identificando su voz, esa persona puede ser, si no fácilmente, puede ser confundida con respecto a cuál es la procedencia de esa señal. Porque uno diría, cualquier señal sirve mientras tenga señal. No, con Dios no funcionan las cosas así. Eso funciona cuando uno está bien, cuando uno quería ver un partido de fútbol y cogía la señal y no sé si a usted, no, a los más pequeños les tocó, pero yo recuerdo que cuando dependía de la antena, y se veía lluvioso, había un momento en el que no había mejor señal, sino que había que vérselo con lluvia. Y uno decía, déjelo ahí, no lo toque. Y alguien se acercaba y se cambiaba, o se modificaba. Entonces uno le decía a la persona, quédese aquí, no se mueva. Las señales están siempre por todo lado, pero a diferencia del ejemplo que acabo de darles, nosotros no podemos conformarnos con una idea difusa de lo que Dios nos haya dicho o de lo que Dios esté diciendo. Nosotros tenemos que asegurarnos de que ese tuning, ese ajuste de señal nos lleve al momento perfecto en que podamos decir, esta es la voz de Dios diciéndonos qué hacer o qué no hacer. Por eso es importante tomarse el tiempo. No es, ya tengo la señal, con esto me basta. Bueno, Dios es soberano y podrá hacer como Él quiera. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que ya tiene identidad con nosotros acerca de Dios. Y que sabemos que Jesús nos dice que nos fue dado para llevarnos a toda verdad. O sea que ese ajuste tiene que hacerlo Él. La disposición la ponemos nosotros. La información, las ondas sonoras que hay alrededor, nos las da la palabra. Nosotros encontramos que si decodificáramos la información que viaja en el aire, pues todas son sílabas o son letras o son vocales en uno u otro idioma. Y uno diría, vale, eso es lo que necesitamos. Pero cuando se unen, ¿qué conjunto forman?
qué dicen o qué desdicen, hacia dónde nos dirigen. Porque no porque tengamos señal significa que ya es de Dios. Tenemos que asegurarnos de que la señal que estamos escuchando viene y ha sido emitida de parte de Dios. Y ese filtro solamente lo podemos hacer a través de la Escritura, por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque no todo lo que escuchemos, por claro que sea, va a ser lo que Dios ha dicho que nosotros escuchemos. Repito el ejemplo de, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Y Moisés le dio carta de divorcio, digo, tengo, y le voy y le saco fotocopia y la reparto a los que tengan la necesidad. Mire, Dios me habló, usted tiene problemas con su esposa, tenga. No, sería la locura. Pero ustedes se sorprenderían de la cantidad de dogmas que han surgido a través de la historia a partir de eventos como ese, donde la interpretación, más bien la mala interpretación de una escritura ha significado la perdición de muchísima gente. Porque alguien dijo, es que allí dice, claro, allí dice, pero ¿qué dice la escritura alrededor de eso que se está diciendo allí? Esto es de vital importancia, porque recuerden, las señales siempre están allí, han sido emitidas. Nosotros tenemos que asegurarnos de que llegue la que corresponde, no cualquiera. Podríamos tener una señal muy clarita de la China. ¿Y qué tal que el parche sea, reunámonos a escuchar radio en chino? ¿Y qué dicen? No sabemos. Pero es en chino. ¿Y cómo sabemos que es chino? No, ni siquiera sabemos que es chino. Hay veces las cosas con Dios pareciera que son así. Como no importa quién lo diga, pero si suena como a chino o si suena como a Dios, pues debe ser de Dios. Y no es así, es peligrosísimo. Por eso tenemos que asegurarnos de que lo que estamos escuchando venga y provenga de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura nos lo refrenda. Listo. ¿Y qué dice Dios en toda la Escritura alrededor de eso? Y puede que haya momentos en los que nosotros nos encontremos con que, no sé en realidad, Señor, no sé. Y en esos momentos de no sé, es mejor simplemente hacer una pausa. Póngalo a un lado si quiere, hasta que le aparezca el ya entendí. Porque tarde o temprano, esas cosas que no entendíamos antes, Dios nos las va a ir aclarando poco a poco. O en algunos casos más rápido que el poco a poco. Pero sí necesitamos tener una disposición. Recuerden ustedes, con esto vamos acabando por ello. La señal está siempre presente. No es la única señal. En el aire no hay solamente la voz de Dios hablándonos a nosotros. Debemos solamente oír la voz de Dios. Pero eso no significa que solamente la voz de Dios sea la que esté en el aire. Leíamos ahora que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque es posible que algunos, o a muchos tal vez, lo que hayan recibido sea espíritu de cobardía. Eso significa que hay dos posibilidades, mínimamente hablando, o cobardía o valentía, que es vida para nosotros. Eso significa que por lo menos hay dos señales. Es decir, que lo que estas señales están diciendo puede significar o que vienen de parte de Dios o que no. También hay que aclarar que, pues porque se tiende a que porque lo dijo el pastor fulano de tal y ese hombre es de Dios, entonces, pues es válido, Dios habla de las maneras que uno no se alcanza a imaginar, uno escucha, medita y va a la palabra. No porque lo dijo fulano de tal, entonces es palabra de Dios y así tengo que hacer, porque es que está diciéndome que lo que yo quiero oír, que yo he sido escogida para irme a las naciones, o yo he sido escogida para ir a hablarle a los musulmanes, ¿sí? O sea, todo eso es con mucho cuidado, porque Dios a cada uno nos ha dado un don, un talento, es verdad, pero yo debo corroborar eso no con un versículo, sino qué me dice toda la Escritura, y para eso hay que leerla. De hecho, refrendando lo que Martica está mencionando, como el don es irrevocable, dice la Escritura, es decir, que el que lo recibe, pero la Escritura nos dice también que es
el espíritu del profeta o del ministro el que se enseñorea del don y no al contrario. ¿Ok? Esto significa de que yo tengo el don de qué sé yo y como ya lo tengo entonces simplemente hago y ya. No, como yo debo enseñorearme por el dominio propio que tengo del Espíritu Santo, yo tengo que estar en todo momento en comunión con Dios en cuando debo poner, si es el caso del don, en acción. Porque no porque lo tenga significa de que en cualquier momento lo puedo usar. Presidente, la palabra habla del fuego consumidor, es decir, que lo que se supone, ¿cierto? Ahí va a derretir, Amén. y va a hacer, digamos que va a poner lo que es y lo que no es. Pero Se purifica. Se purifica, se purifica. tiene que purificar con la misma palabra, que la palabra es fuego consumidor, no significa que es que me va a matar, no significa que es que realmente va a salir la palabra. la palabra y lo que yo soy, porque es que la palabra es un espejo, la palabra me va a mostrar realmente qué soy, qué debo hacer y qué no debo hacer con Dios. Y cierro con esto. Somos una creación tan perfecta y tan excelsa que podemos recibir múltiple cantidad de señales al tiempo. Esto es qué sé yo, espectacular, pero peligrosísimo al mismo tiempo. Espectacular porque nos muestra la clase de creación que somos. Nuestro cerebro puede estar atento a 50.000 cosas. Tenemos a gente que es políglota, que hablan 5, 10, 15 idiomas. Nosotros podemos estar escuchando una cosa y nuestro sentido por allá interno pendiente de la otra. Hay quienes manejan este ejercicio mucho mejor, entonces pueden estar con el oído aquí, el derecho aquí, el izquierdo acá, ¿cierto? Con el derecho voy con la clase, con el izquierdo el chisme que hay por acá, y me hago experto en eso. Pero tenemos somos una creación tan especial de parte de Dios que podemos escuchar infinidad de señales. Y eso es peligroso, porque tenemos que ajustar las señales para que no solamente aquellas que nos gusten, pero sobre todo aquellas que Dios nos diga que son. Por eso la palabra siempre va a ser quien refrende. Entonces, al principio la palabra sí, la palabra, no esa palabra. Esa palabra me debe llevar al conjunto de la palabra. La Escritura nos habla a nosotros de lo que significa, creo que aquí lo hemos mencionado en algunos momentos, cuando hablamos de logos. Sí, ¿se acuerdan, cierto? Que el logos nos dice que es el conjunto general de la palabra. Cuando en el griego se encuentran en algunos momentos citando literalmente la palabra palabra, está hablando de logos. Es lo que Dios dijo, todos y de todo. Pero nos encontramos con ya no lo general, sino lo singular. ¿Recuerdan qué Lo es? específico, rema. El rema. O sea, el logos, todo, y el rema es, dentro de ese todo, hay algo muy específico que corrobora el todo. En esa instancia, nosotros debemos encontrarnos ejercitándonos constantemente. El rema es lo que esa palabra es para mí. Lo que me dice a mí, Personalmente, no lo desvío, es para mí, lo tomo. Allí dices, uy Señor, gracias por hablarme. Allí Dios me habló. Cuando se hace rema, cuando entiendo, cuando esto es lo que yo, ya, para mí. Y entonces, pues ahí ya Dios va a decir qué se debe hacer, qué no se debe hacer. O sea, esa es una relación muy hermosa cuando se tiene una comunión precisa y concisa con la palabra. Y miren, un ejemplo, si me ocurre en este momento. A una persona le puede gustar, qué sé yo, el fútbol. Y sabe conscientemente que lo que quiere escuchar es fútbol. A otro le gustará la comida. Y lo que quiere escuchar es cosas de comida. A otro le gustará la medicina, a otro le gustará, qué sé yo, lo que sea. Y no está mal el disfrutar los gustos, siempre y cuando la Escritura esté por delante diciéndonos que tengamos y que ejercitemos un dominio propio, para que podamos en un momento determinado decir, yo estoy haciendo esto porque me gusta, pero yo sé que no es la voz de Dios la que me necesita. Y si no es la voz de Dios y lo estoy haciendo
En algún momento va a tener que existir una confrontación consigo mismo para decidir, Señor, no es esto lo que quiero hacer, o no es esto lo que me conviene hacer. Pero la señal está siempre allí. Yo elijo qué me gusta, súper. Podemos ejercitar los gustos, pero Dios nos llama siempre a que ejercitemos ante todo el dominio propio. Y a propósito del tema de dones que mencionaba, y ahora sí cierro con eso, sí que es importante. Porque yo sé que ya tengo algo de parte de Dios y me gusta. Pero, ¿qué me dice Dios que tengo que hacer con él? Y si yo no estoy dispuesto a hacer lo que Dios diga con el don, inclusive es mejor no usar el don. Hasta que Dios no me diga qué es lo que yo tengo que hacer con eso. Esa es la analogía de lo que es la señal que hay en el aire. Yo atento a lo que Dios dice, Él me habla y después me dice puntualmente a dónde voy y qué no voy. Esto fue lo que pasó con Isaías en ese momento. Estaban con miedo, consultaron a Dios y Dios terminó diciéndoles, por aquí por donde van, es por donde yo voy a ir. Amén. Vamos a ir. Padre, gracias por la transformación que has hecho en nuestras antenas espirituales. Porque aboliste todo aquello que nosotros había establecido el mundo y la carne, Señor, que interfería entre lo que tú hablabas, lo que tú decías y lo que nosotros entendíamos, Señor. Gracias por liberarnos, Señor, porque esa libertad con que nos has hecho libres verdaderamente nos hace libres. Y tu Espíritu Santo, que es la conexión contigo, Señor, es quien puede identificar tu voz y es quien puede darnos a nosotros el querer como el hacer para ejercitar el dominio propio, Señor. De tal manera que podamos escuchar tu voz porque somos ovejas de tu rebaño, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.